Hola, ¿qué tal? En este cartel vamos a explicar un poco nuestra hipótesis principal, que es cómo contribuyó la participación de las mujeres en el EZLN en las transformaciones de género en México. Vamos a comenzar contextualizando. Sabemos que a finales de 1994 México enfrentó el error de diciembre, una devaluación drástica del peso que provocó altas tasas de interés, desempleo y el colapso del poder adquisitivo. Para las comunidades indígenas en Chiapas, esta crisis pulverizó el valor de sus productos agrícolas, como el maíz y el café, hundiéndolas aún más en la pobreza extrema justo al inicio del levantamiento armado. El levantamiento zapatista coincidió con la entrada en vigor del TLC-CAN, el 1 de enero de 1994. Para concretarlo, el gobierno reformó el artículo 27 constitucional, permitiendo la privatización y venta de las tierras ejidales. Esto golpeó doblemente a las mujeres indígenas por usos y costumbres tradicionales. O sea, ellas ya tenían prohibido heredar tierras de forma legal. Al privatizarse el ejido, quedaron completamente desprotegidas, sin acceso a parcelas para alimentar a sus familias y marginadas de las decisiones económicas. Las autoras utilizan el enfoque interseccional para explicar que las mujeres zapatistas no vivían en una sola discriminación, sino en tres capas acumuladas de exclusión, tales como el género, que es el patriarcado básicamente, la marginación interna dentro de sus comunidades, confinamiento al hogar y, y a la falta de voto; etnia, que es básicamente un racismo que discrimina por parte del Estado, que las ignoraban y les negaban servicios básicos como salud y educación; de clase, que básicamente es que la pobreza extrema estructural que las colocaba en el eslabón económico más bajo y precarizado del país. Que en el encabezado del cartel hablamos sobre la irrupción de las mujeres en el Estado, esto a través de la Ley Revolucionaria del 93, desestabilizando así el régimen hegemónico. ¿Y a qué nos referimos con régimen hegemónico? Pues nos referimos al gobierno del PRI. En los años 90, el sistema político en México estaba centralizado bajo el Partido Revolucionario Institucional. Dentro del gobierno priista vemos a Carlos Salinas de Gortari, quien estuvo gobernando a finales de los 80, a principios de los 90, y quien impulsó lo que él denominó una modernización económica. Esto al firmar el Tratado de Libre Comercio de América del Norte, el TELCAN, el cual prometía pues un mercado con progreso, con mayor estabilidad económica. Y aunque este discurso suena muy bien, realmente vemos que invisibilizó y despojó a comunidades originarias indígenas, quienes son realmente las personas que trabajan el campo en México. Al firmar el Tratado de Libre Comercio, Salinas tuvo que reformar el artículo 27 constitucional, lo cual permitía entonces la privatización de tierras comunales, tierras ejidales, y esto provocó un golpe muy duro para las comunidades indígenas porque perdieron su sustento, perdieron su cultura y simplemente se les condenó a una pobreza extrema. Esto llevó al levantamiento del Ejército Zapatista de Liberación Nacional en enero del 94, el mismo día que entró en vigor el Tratado de Libre Comercio, que este tratado era una sentencia de muerte. Esta esfera de revolución es donde se encuentran las mujeres zapatistas en particular, quienes rompieron un doble yugo, tanto del Estado mexicano, que era neoliberal y sumamente racista, y su propio sistema patriarcal tradicional en sus comunidades. Y fue este el detonante que las llevó a la Ley Revolucionaria de Mujeres. El proceso de consulta comunitaria que las mujeres zapatistas realizaron en 1993 fue un acto profundamente transformador. Se basó en una organización comunitaria donde las mujeres de las zonas zapatistas se reunían en asambleas en las que cada voz era escuchada. Durante meses construyeron un diálogo participativo en el que identificaban las carencias más agudas que padecían cada una de ellas, como la falta de acceso a la salud, la discriminación en la educación, la precariedad laboral y la violencia sistemática. A partir de este proceso, se lograron redactar los 10 artículos de su ley, no como una simple demanda, sino como un proyecto de vida
que reconocía su derecho a decidir sobre su cuerpo, su educación, su trabajo y su seguridad. Las demandas más urgentes de esta ley, por un lado, la salud, exigiendo clínicas y atención médica adaptadas a sus realidades. Por otro lado, la educación, con un enfoque bilingüe y cultural. El trabajo digno, para que las mujeres pudieran tener oportunidades justas y, por supuesto, un alto a la violencia, que afectaba de forma desproporcionada a las mujeres indígenas. Posteriormente, estos derechos se intentaron llevar al ámbito constitucional, especialmente con los acuerdos de San Andrés, que fueron un intento de reforma constitucional para reconocer los derechos de los pueblos originarios. Y ello se intentó de manera clara al incluir las garantías para las mujeres, aunque lamentablemente no se concretó de forma plena en ese momento. Hablemos de la reconfiguración del feminismo mexicano. Durante los años 90, el feminismo urbano en la Ciudad de México se enfocaba en demandas como la despenalización del aborto, acceso a anticonceptivos, lucha contra la violencia machista, igualdad salarial y participación política. Era un feminismo principalmente de clase media, universitaria e institucional. Ahora, ¿por qué el feminismo tradicional no incluía las necesidades de las mujeres rurales e indígenas? Principalmente por su enfoque etnocéntrico y de clase. Priorizaba experiencias urbanas y no abordaba la triple opresión por género, etnia y clase que vivían las mujeres indígenas en contextos rurales. Y aquí surge el gran cambio con el levantamiento zapatista de 1994 y la Ley Revolucionaria de Mujeres. Esta ley visibilizó demandas específicas como elegir pareja, rechazar violencia y participar en la comunidad, desafiando tanto el patriarcado interno como el modelo neoliberal. Ahora bien, según la autora Margarita Millán, el zapatismo de las mujeres indígenas impulsó un feminismo descolonizador que articula género, etnia y clase. Este nuevo sujeto político desplaza el centro del feminismo hacia los márgenes y genera una transcrítica antisistémica, promoviendo un feminismo que reconoce múltiples opresiones y un mundo donde quepan muchos mundos. Las mujeres zapatistas enfrentaron diversos conflictos cuando comenzaron a exigir los derechos establecidos en la Ley Revolucionaria de Mujeres de 1993. Aunque este movimiento zapatista luchaba por la justicia para los pueblos indígenas, dentro de estas comunidades todavía existían prácticas que colocaban a las mujeres en una situación de vulnerabilidad. Por ejemplo, muchas no podían participar en decisiones importantes, tenían pocas oportunidades de estudiar y en algunos casos eran obligadas a casarse con personas elegidas por sus propias familias. Silvia Marcos nos explica que las mujeres zapatistas no rechazaron su cultura indígena ni mucho menos sus tradiciones. Lo que buscaban ellas era transformar aquellas prácticas que limitaban sus derechos. Estos cambios se lograron desde el interior de las comunidades, mediante la organización y la participación de las propias mujeres, demostrando que es posible defender la igualdad sin perder la identidad indígena. Como resultado de esta lucha, se impulsaron acuerdos para prohibir los matrimonios forzados, combatir la violencia contra las mujeres, reconocer el derecho a elegir libremente a la pareja y fomentar una mayor participación femenina en las decisiones comunitarias. Las mujeres zapatistas cuestionaron tanto las injusticias del Estado como aquellas prácticas dentro de sus comunidades que limitaban sus derechos, convirtiéndose en un ejemplo de cómo la lucha por la igualdad puede avanzar sin renunciar a las raíces culturales. Bueno, hablemos ahora un poco sobre la actualidad. Existen los encuentros internacionales de mujeres que luchan, los cuales fueron espacios convocados por las zapatistas en el Caracol de Morelia, Chiapas, entre 2018 y 2019. En estos se reunieron mujeres de distintos lugares y distintas luchas para compartir experiencias, reflexionar y fortalecer la organización colectiva. Fue un espacio político de diálogo entre mujeres indígenas, campesinas, urbanas, feministas, con un solo objetivo, el cual era construir alianzas frente a la violencia, la desigualdad y la exclusión. Esto podríamos conectarlo con la semilla organizativa de las mujeres zapatistas desde 1993, ya que ellas ya estaban construyendo una propia agenda de género, con una organización temprana, los cuales abrieron el camino para un feminismo indígena e interseccional, que hoy en día dialoga con los movimientos y colectivas feministas globales, quien comparten la idea de que la lucha por los derechos de las mujeres
deben partir de la autonomía, la comunidad y la resistencia desde abajo. Finalmente, María del Pilar Piaderna resume que la inclusión de las demandas de género zapatistas tuvieron un alcance de largo plazo en el pluralismo mexicano, porque obligó a reconocer que no puede haber una democracia real si se excluyen las demandas de las mujeres indígenas. En ese sentido, la experiencia zapatista empujó a replantear los derechos indígenas desde la perspectiva de género y mostró que la transformación política también pasa por la igualdad entre hombres y mujeres. Muchas gracias por su atención. Hasta aquí hemos llegado al final de este videíto en donde explicamos nuestra hipótesis y nuestro cartel. Esperamos no haberlo dejado con dudas. Cualquier cosa quedamos pendientes. Somos Equipo 8.